Que no vamos, hermanos, si voy a necesitar un vaso de agua el día de hoy, 2 porfas. No vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos esta mañana. Me puse a estudiar Marcos y simple y sencillamente, hermanos, mi corazón ahorita, obviamente, porque está fresco en mi mente, porque acabamos de regresar a Colombia, está muy en mi corazón ahorita. Hermanos, déjenme decirles que cuando uno hace un viaje a un campo misionero, debe de cambiarte. Cuando tú haces un viaje a un campo misionero a visitar la obra del Señor en otras partes, debe de haber algo que Dios haga en ti, en tu vida. Y ciertamente este viaje para mí lo fue. Gracias, hermano. Para mí lo fue. Y una cosa que nuestra iglesia nunca ha hecho es precisamente eso, un viaje misionero a otro país. Nunca lo hemos hecho, o a un campo. No se ha hecho jamás en la historia de esta iglesia. Considero que deberíamos de hacer eso, porque el trabajo de Dios en el corazón de los que asisten es impactante. Hermanos, espero que en un tiempo futuro más miembros de la iglesia puedan hacer un viaje de este tipo, y no necesariamente Colombia, puede ser a cualquier otro lugar donde Dios esté obrando. Pero este viaje a Colombia para mí fue una bendición, hermanos, y lo mencioné en la escuela dominical. Vi algo que no había visto en años. En Colombia, hermanos, vi un ministerio donde Dios está trabajando como aquí en México no se ha visto en 30 años, 40 años, 50 años. Colombia está pasando por un tiempo de avivamiento, así como México lo tuvo en la década de los 80. Un verdadero avivamiento, un avivamiento fuerte. Y lo que yo vi, hermanos, a mí me llamó tanto la atención. Yo dije, bueno, yo estaba observando cómo los hermanos estaban trabajando unidos. 3 hermanos, un pastor y 2 misioneros, y un cuarto de hecho también, que no lo conocí, que están trabajando juntos para la honra y gloria del Señor. Y tanto ellos trabajan unidos como individuos, como sus mismas iglesias, las cuales ellos pastorean. Todos los miembros de la iglesia, varios, involucrados, dando uno al otro. Y nuevamente no es una cuestión económica, aunque es parte de, pero ellos dan todo, no solamente de dinero, dan su tiempo, dan sus dones, dan su amor, dan sus energías, dan sus talentos, dan su creatividad para la edificación los unos de los otros. Y esto ya no se ve dentro de nuestras iglesias. Entonces, yo tomé nada más la porción económica. Pero yo recuerdo cuando mi padre trabajaba, antes fíjense, estaba el hermano Nieves, el hermano Piper, mi padre, un tiempo estuvo el hermano Carmi, el hermano Otis, entre otros misioneros y pastores, quienes trabajaban junto con el hermano Sarmiento, con el hermano Castillo y Waldo Barrón, entre otros pastores aquí de la zona, y todos trabajaban unidos, y todas esas iglesias se ayudaban una a la otra en todo tema, desde me hace falta dinero para esto, y una iglesia decía, hermanos, nosotros les ayudamos, ¡pum! Hermanos, que nos hace falta una viga, y otra iglesia decía, nosotros la ponemos, ¡zas! Otra iglesia que decía, hermanos, necesitamos ayuda para ir a evangelizar, y se venían 2, 3 iglesias y ¡zas! Y a evangelizar. Eso ya no se ve, pero eso lo vivimos en Colombia, y realmente fue tremendo. Hasta para ensuciarse las manos tenían que ir a limpiar un terreno para empezar una obra nueva. La verdad, qué feas condiciones estaba el lugar, y los hermanos dijeron, nosotros vamos, y fueron 4 iglesias a participar y levantar todo y limpiar y quemar y cortar, y no, hombre, fue una cosa. Y las hermanas ahí haciendo de comer para alimentar a todos. Años que no se ve eso. Y yo dije, ¿y por qué? Porque se ha perdido el dar
con gracia, el dar en amor. Por lo tanto, escogí esta sección de 2 de Corintios 9, que en efecto trata del dar, pero nada más del punto de vista económico. ¿Okay? Lo que está pasando aquí, bueno, vamos a empezar en una oración que no hemos orado y ahorita comenzamos. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar nuevamente en casa, alabando y glorificando a nuestro Señor Dios junto con mis hermanos el día de hoy. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, por los hogares que representan, Señor, y que tu salvación llegue a cada rincón de los hogares de mis hermanos, que el Evangelio sea predicado a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, primos, sobrinos, mamá, papá, abuelos, que la gente de miembros de sus hogares, por medio de nuestros hermanos, te conozcan a ti, si es tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por esta nuestra iglesia local y por el privilegio de ser llamados sus hijos. Gracias, Señor, por habernos adoptado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Le puse como título, sí le puse título, la ministración a los santos. Pero le puse ese título, no es original. Si ven el versículo 1, es el mismo título que se le da. En cuanto a la ministración para los santos. Es algo que nosotros tenemos que entender. El dar dinero, o el dar de tu tiempo, o el dar cualquier cosa en amor hacia otros creyentes, es precisamente eso, una ministración. Tenemos que entender que lo que nosotros damos hacia los hermanos estamos ministrando a ellos. No para poder ensalzarme y levantar mi cuello y decir, yo le di tanto a tal iglesia, yo hice esto por aquellos hermanos. No lo hacemos con esas intenciones. Si esas son tus intenciones al dar, entonces mejor no des. Tenemos que entender que estamos ministrando a quien damos para la edificación de los que están recibiendo. Y en cambio, si ellos son edificados, nosotros somos edificados al dar. No es para levantarme el cuello. Si esa es tu intención, no des. No lo hagas, por favor. Si tu intención es dar por gracia, porque tú quieres lo mejor para tus hermanos y quieres ver el mejoramiento espiritual de cada uno de ellos, para el engrandecimiento del reino de nuestro Señor Dios, para honra y gloria suya, entonces sí, por favor, da. En este caso, hay una cosa que sucedió. Si ustedes recuerdan, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un tiempo económico muy fuerte a causa de la persecución tan intensa que había hacia los creyentes en Israel. Un poco antes, obviamente, de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, bajo Tito Flavio. Entonces esto sucedió un poco antes de eso, antes de la caída de Jerusalén. Los cristianos estaban pasando por un tiempo espectacularmente difícil, de persecución intensa, y ellos no tenían para comer, ni para comprar, ni ayuda de ningún lado. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, vamos a juntar una colecta, vamos a juntar dinero para poder enviar a nuestros hermanos allá en Jerusalén, para que ellos puedan comer, para que ellos puedan vivir, porque la están pasando muy mal nuestros hermanos en Israel. Entonces, la primera iglesia que levantó su mano y dijo, nosotros queremos dar, nosotros aportamos, fue la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue la primera en levantar la mano. Nosotros vamos a levantar ese dinero. Ahora, vamos rápidamente a 1 de Corintios, capítulo 16, y Pablo les dio instrucciones de cómo levantar ese dinero. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Entonces esta es la colecta o la recolecta del dinero para los hermanos creyentes en Israel. Entonces Pablo les dice cómo hacer el levantamiento del dinero, la recolecta. Les dice del 1 al 4, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia,
cada primer día de la semana, es decir, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, fíjense lo que dice, que ya lo hayan recogido para cuando yo llegue ya lo tengan, ¿va? Entonces dice, y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro nativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. ¿Ya? El asunto es de que ya había pasado casi un año. ¿Y saben cuánto había dado Corinto? Nada. Ellos prometieron que ellos iban a dar. Un año antes, o casi un año, ellos dijeron, nosotros vamos a aportar, levantamos la mano, vamos a dar a los hermanos, pero a última hora ellos dieron nada, ceros, no habían dado nada. Obviamente este era un problema porque habían prometido algo que no estaban cumpliendo. Pero el hecho es este. Cuando Corinto inicialmente levantaron la mano y dijeron, nosotros aportamos para nuestros hermanos en Jerusalén, eso motivó a los hermanos de Macedonia a decir, pues si Corinto da, pues nosotros también. Si ellos van a dar, nosotros vamos a apoyar a nuestros hermanos. Entonces, aunque Corinto no había dado ni un peso, el hecho de que ellos levantaron la mano y dijeron, nosotros aportamos, inició una reacción en cadena de las otras iglesias en Macedonia y ellos sí empezaron a dar. Ellos comenzaron a aportar, fueron motivados porque Corinto levantó la mano, pero Corinto aún no había dado nada. Muy bien, vamos rápidamente al libro de Hebreos. Vamos al capítulo 10 y versículo 24. Hebreos 10, 24 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, cuando Corinto levantó la mano y dijeron, nosotros vamos a dar, estimularon a los de Macedonia para dar también. Los estimularon a buenas obras. ¿Okay? Pero Macedonia dio, mientras que Corinto todavía no habían cumplido. Por lo tanto, eso nos lleva a esta sección donde estamos en 2 de Corintios 9. Pablo entonces básicamente les habla, o les escribe, perdón, así por teléfono, les habló por WhatsApp, les escribe a los corintios y les dicen, a ver, los de Macedonia ya dieron, ¿dónde está lo suyo? Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 5, ya que dimos el trasfondo, estos versículos van a tener un poco más sentido. Vamos a leerlos. Dice, cuanto a la administración, es decir, el dinero para los santos de Jerusalén, es por demás que ellos escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. O sea, ustedes, muy buena voluntad, nosotros queremos y vamos a dar, conozco su buena voluntad, pero la voluntad no significa que lo lleves a cabo, en acción. Digo, qué bueno que tienen esa buena voluntad, pero a ver, la acción detrás de. Y dice, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. ¿Sí? O sea, él había ido a los de Macedonia y les había dicho, miren, los de Corinto van a dar. Dice que Acaya está preparada desde el año pasado. O sea, los de la iglesia local de Acaya ya tenían su ofrenda de amor preparada un año previo. Pero Corinto todavía no había dado nada. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Porque ellos tenían buena voluntad, todos dieron, menos ellos. Y como lo acabamos de leer en Hebreos 10:24, nos estimulamos los unos a los otros para las buenas obras y para el dar. Así debe de ser. Si una iglesia, en otras palabras, da hacia un ministerio
Y nosotros vemos esa necesidad y decimos, mira, estos hermanos están dando a este ministerio y ese ministerio está trabajando muy bien y está floreciendo para la honra y gloria de Dios. Oye, creo que nos conviene entonces expandir la palabra hacia esos rumbos. Entonces, al igual que los hermanos que le dan, pues nosotros también queremos aportar para ese ministerio, para eso mismo, ministrar a los santos. Y en esencia eso es misiones. En esencia eso es misiones. Cuando un misionero, fíjense, cuando un misionero está en el tiempo de la deputación, cuando está recolectando fondos el misionero para ir a un lugar, muchas veces llega con un pastor y un pastor X, ¿no? Y el pastor ve el ministerio que se está haciendo y dice, wow, excelente ministerio. Dios está obrando. A ver, iglesia, ¿quieren participar ustedes en lo que Dios está haciendo allá? Y la iglesia vota y dicen, sí, nosotros es un excelente ministerio, queremos dar. Entonces empiezan a dar y luego el pastor le habla a otro pastor y dice, oye, ¿ya checaste el misionero fulano que va a tal lado? Ve el ministerio. Nosotros empezamos a dar porque Dios está obrando ahí. Y luego el amigo del pastor dice, pues a ver, y le habla al misionero y va al misionero y le expone ese ministerio y luego ese pastor dice, iglesia, ¿quieren ustedes participar junto con ellos? Y aportan y están estimulando económicamente los unos a los otros para buenas obras, para el engrandecimiento de la obra de nuestro Señor Dios, para la administración de los santos. Ok, continuamos. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. Es decir, envía a un par de hermanos para que fueran allá, para que den. Porque ya dijeron que de hace un año que iban a dar, pero no han dado. Y yo ya los presumía allá. Que eso no sea en vano. Voy a enviar a 2 hermanos para que ellos vayan y den lo que ustedes han prometido dar. No por cuestión de exprimirles cada centavo, porque muchos harían eso. Van y a ver, no, saquen porque dijeron y van a sacar, y saquen. No es exprimirles cada peso. Si usted va a dar en amor. Y si usted dijo que va a dar y promete dar, entonces dé. Cumpla su promesa. Sea una mujer de su palabra, sea un hombre de su palabra. Cumplan. Ok, dice, en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. O sea, dice, miren, posiblemente yo les vaya a mandar a unas personas para que ustedes den. Dice, pero entre esos que van a ir, posiblemente mande macedonios. Y los macedonios ya dieron, porque ustedes dijeron que iban a dar. ¿Qué va a suceder si llega el macedonio a ir con ustedes a Corinto? Y usted, pues es que, pues no tenemos que dar. Pues ¿qué va a sentir el macedonio? Siendo que la razón por la cual ellos dieron fue por estimulación de la iglesia de Corinto. ¡Qué mal testimonio! ¡Qué vergüenza! Es decir que nos avergonzamos nosotros, por no decir ustedes son de la vergüenza. Wow. Imagínate, si tú prometes algo, cumple, porque qué vergüenza ante Dios y qué mal testimonio ante los hombres y especialmente otros cristianos que supone que somos ejemplo de ellos, de otros, y los estimulamos hacia el bien y luego yo no lo hago. Ok. 5. Por tanto, observen el 5. Es tremendo. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros
y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, Pablo todavía está pensando en el testimonio de la iglesia de Corinto. Y dice, miren, voy a mandar a estos con anticipación, para que cuando lleguen los que van a llegar por el dinero, no digan, ay, pues es que pues nos lo están exigiendo y ahora sí lo tengo que soltar. O sea, que se vea que están preparados en el dar de lo que ellos ya habían prometido. Pero fíjense lo que dice el versículo 5, dice generosidad, es decir, abundancia. Es decir, que ellos no iban a dar cualquier cosa. Generosidad, es decir, que lo que ellos prometieron como congregación, aparentemente por gracia, fue una suma substancial, generosa, de buen tamaño. En otras palabras, no dieron ellos una limosna nada más. Dieron algo que les costó, un sacrificio. Recuerden, la palabra ofrenda como tal es un holocausto. Te tiene que costar, por eso se llama sacrificio. El sacrificar un animal en el altar en el Antiguo Testamento, un becerro completo, eso no es barato. Imagínate que todavía que si fuéramos judíos y estuviéramos bajo ley y tú tuvieras que ir a comprar un toro o un becerro o algo o un cordero cierto determinado tiempo para ofrecerlo y quemarlo. Te dolería, ¿verdad? Un borrego anda en 2,500, 3,000 pesos y creo que me estoy yendo barato. Un borrego. Entonces te dolería, por eso se llama ofrenda, sacrificio, es decir, te tiene que costar. No estás dando tus obras, estás dando sacrificialmente. El toro cuesta, el cordero costaba, y gente pobre tenía que ponerlo. Eran gente que no tenían dinero y tenían que hacerlo por ley y lo hacían en amor y ponían su dinero para comprar el animalito para poder sacrificarlo en el sacrificio. Generosidad. No damos limosnas. Cuando hablamos de diezmo, mucha gente dice, pues yo nomás doy el 10%. Recuerden que Israel no daba el 10%, Israel daba el 30%. 10% era el mínimo que se daba. Si usted únicamente quiere dar su diezmo, entonces, y lo queremos porque el diezmo, recuerden, es antiguo testamentario, no es del Nuevo Testamento. Entonces, si nos vamos a poner las pilas bien en cuestión al diezmo, lo tenemos que hacer conforme se hacía en el antiguo, ¿no? Porque el diezmo es de ahí. Otra dispensación, otra ley. Si ese es el caso y así lo quieren manejar, yo les he dicho muchas veces, el diezmo entonces me pertenece a mí, el pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 10% era de lo que vivían los sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes vivían de ese diezmo. Ese diezmo era para el que estaba encargado de la sinagoga, para el que estaba al frente dirigiendo la congregación. Para él era el diezmo, para que él pudiera mantener a su familia y a sus hijos y a su esposa. El otro 10% ya era para lo que era el lugar en sí. Para los gastos, que en este caso sería la luz, el agua, si tuviéramos gas en la iglesia, pues el gas. Para las obras de construcción y remodelación. Por lo tanto, ese sería un segundo diezmo. Entonces, el primer diezmo era para la cartera de los levitas, del sacerdocio. El segundo diezmo era para la manutención de su sinagoga o su lugar o las utilidades. Y el tercer diezmo se mandaba a lo que viene siendo el templo principal en Jerusalén para la manutención de ella. Más aparte, un impuesto anual que se cobraba a todo israelita también para el tabernáculo. Por lo tanto, un israelita daba mucho más que el diezmo. Entonces las iglesias que hoy nada más hablan del diezmo no están comprendiendo realmente cómo se manejaba, cómo se utilizaba y cómo se hace hoy. Pero hoy nosotros no tenemos por ley que dar el diezmo, pero sí damos según Dios nos ha prosperado,
conforme Él propuso en mi corazón. Dios alma al dador alegre. Termino dando más incluso que ese 10%. De hecho, en algunos casos, yo sé de varios hermanos que Dios les ha propuesto en su corazón dar incluso más que ese 30%. Son contados, pero sí los hay. Y aún así, Dios suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ok. Entonces continuamos. Y dices, bueno, ¿y qué es lo que yo obtengo si yo voy a dar? ¿Qué es lo que yo obtengo? Y muchas personas utilizan, vamos a leerlo rápidamente, este versículo 6 lo acabo de citar y vamos a ver otro en Lucas, pero vamos a leer el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y muchos utilizan ese versículo para decir, ya ves, la doctrina de la prosperidad entonces sí existe. Si yo doy mucho, Dios me da mucho. Es lo que dicen, ¿no? Digo, si así lo lees en ignorancia, eso es lo que aparenta ser. Si yo le doy a Dios un montón, Él así me da un montón. Ahora, vamos rápidamente, pero obviamente esto es equivocado, es una mala interpretación de ese versículo. Eso no es cierto. La doctrina de la prosperidad es la mentira más grande de este siglo y del pasado. Es una mentira total la doctrina de la prosperidad. Y ya lo hemos manejado muchas veces. Pero ellos utilizan este versículo para comprobar su postura. Al igual que Lucas, vamos rápidamente a Lucas. Capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38, nosotros leemos lo siguiente. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este también lo usan para decir lo mismo. ¿Ya ves? Si tú das poquito, si tú das lo de un vaso, pues Dios te va a regresar lo de un vaso. Si tú das lo de una canasta, Dios te va a regresar lo de una canasta. Si tú agarras una pala de esas galleras y le das a Dios con la pala, Él te va a regresar a ti con la pala. Y muchos dicen, ya ves, sí existe la prosperidad. Pero nuevamente, estos son malinterpretaciones de estos versículos. Dios sí le prometió a Israel prosperidad económica aquí en la tierra, porque es parte de lo que era el pacto abrámico. Pero Dios no tiene un pacto con la iglesia fuera del pacto en su sangre, que es su gracia, su evangelio. Aparte de ese pacto, no hay un pacto distinto con la iglesia. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿A qué se refiere entonces 2 de Corintios 9, 6 y Lucas 6, 38? ¿A qué se refiere? Bueno, sucede que ya lo sabía, pero Dios me lo hizo entender nuevamente en este viaje a Colombia. Yo no gasté absolutamente nada de dinero para ir a Colombia. Los hermanos en Colombia pagaron absolutamente todos nuestros gastos. Todo completito lo pagaron ellos, teniendo absolutamente nada. Y continuamente yo quise, hermanos, déjenme pagar por esto. No, ustedes son nuestros invitados. Déjenme pagar por esto. No, hermano. Así toda la semana. Cuando terminó la semana, varios hermanos se nos acercaron y dijeron, hermanos, me dijeron, ustedes fueron de tanta bendición para nosotros. Lo que ustedes nos enseñaron vale mucho, mucho más de lo que nosotros pudimos gastar.
En otras palabras, Dios les bendijo, no económicamente por el gasto de amor que ellos hayan hecho, sino que Dios les bendijo espiritualmente. Y esa bendición espiritual valía más de lo que ellos gastaron económicamente. A eso se refiere, para nosotros, si quieren verlo, la doctrina de la prosperidad. En otras palabras, Dios me prospera espiritualmente, me da riqueza espiritual. Ahora, ocasionalmente sí, Dios, bueno, recuerden, Dios es el sustentador de todas las cosas. Entonces, últimamente, todo lo que tú tienes en la vida materialmente es por Dios, porque Dios te lo dio. Lo mucho o lo poco es porque Dios te lo dio. Independientemente si tú hayas dado un vaso o si hayas dado una canasta, lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. No hay promesa financiera, pero sí hay bendición espiritual, lo cual nos lleva claramente al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. La iglesia de Filipos dio dinero, ofrenda de amor al apóstol Pablo. Y son varios versículos del 10 al 20, pero vamos a leerlos rápidamente o algunos de ellos. Filipenses 4, 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, es decir, me mandaron dinero, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, que ellos tenían la buena voluntad para poder darle a Pablo, pero en que en su momento no pudieron. Dice, no lo diga porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, aunque esté bien económicamente o mal económicamente, yo me gozo, pero estoy muy agradecido por ese dinero que me enviaron. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo, muy famoso, hablando de dinero, pero la gente lo quiere aplicar a todo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hicieron bien en darme económicamente, hicieron muy bien en darme esta ofrenda de amor porque era muy necesitada. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí para Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, o vosotros solos. Ustedes eran los únicos que me dieron economía y gracias por haberlo hecho. Dice, pues en Tesalónica me enviaste una y otra vez, bueno, etcétera. Entonces, observen pues lo que dice el 19, bueno, el 18, 18, 19, 20, bueno, vamos a leerlo todo. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, solo fragante sacrificio acepto, les costó, no fue fácil, fue un sacrificio agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá a todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, mi Dios les va a suplir todo, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces ustedes me han dado de amor en gran cantidad y Dios ciertamente se los va a pagar en gran cantidad, pero no necesariamente en cuestiones económicas, sino puede ser en cuestiones espirituales, las cuales tienen mucho más valor. Luego dice el 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, etc. Entonces ellos tenían una bendición al dar en amor. Estas iglesias en Colombia, lo dije en la escuela dominical, hermanos, estas personas ganan 3,000 pesos al mes en promedio. Una persona educada gana no más de 8,000 pesos al mes. Estamos hablando de un doctor, un médico, un ingeniero, un abogado, eso ganan 8,000 pesos mexicanos al mes. 8,000 pesos mexicanos al mes. Pero la persona promedio gana menos del salario mínimo de nuestro país. Estos hermanos están dando de forma tremenda, haciendo sacrificios verdaderos. Para el engrandecimiento de la obra de nuestro Señor Dios. Cuando una iglesia dice, necesitamos, ¿cuánto? ¿Dónde?
Pues no tenemos, pero damos tiempo. No tenemos, pero ponemos el material, eso sí lo tenemos. No tenemos, pero... Y están constantemente dando y dando y dando y dando. Dan todo de sí mismos cuando no tienen absolutamente nada. Y a pesar de eso, viven. Porque Dios les suple todo lo que ellos necesitan. Y eso es únicamente de Dios. Porque si tú empiezas a sacar cuentas de cuánto ganan en relación a lo que están dando, las matemáticas no tienen sentido. Dan más de lo que les entra. Y a pesar de eso viven. ¿Por qué? Porque Cristo suple. Porque lo hacen en amor. Lo hacen en obediencia. No para levantarse el cuello, sino para ver el fruto espiritual dentro de esas poblaciones. Oh, como quisiera yo que nuestro México sería nuevamente igual. Que los pastores trabajaran unidos, dando unos a otros. Que las congregaciones trabajaran unidas unas con otras. Y que pongan de su propio bolsillo y que haya un verdadero sacrificio para la honra y gloria de Dios, ministrando a los santos. Anhelo ver eso nuevamente, no solamente en nuestras congregaciones aquí locales, sino en todo nuestro país. Que Dios avive realmente ese fuego con el cual iniciamos, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Demos tiempo, demos, sí, dinero, demos nuestros dones. Demos nuestra obediencia. Demos nuestra sumisión unos para con otros. Demos de corazón. Espero, hermanos, que esto haya sido bendición para ustedes. Demos a misiones. Señor Padre, gracias le damos por este mensaje, por el servicio esta mañana, la cual para mí ha sido de bendición. Espero que también ha sido de edificación para mis hermanos el día de hoy. Señor, le pedimos que podamos regresar a nuestras casas, a descansar un poco, para poder regresar al servicio esta tarde y continuar nuestra alabanza a su nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.